Buenas tardes, estimados estudiantes. Me gustaría saber si me están escuchando. Buenas tardes, sí, profe. Buenas tardes, Ok, profe, sí. ok, muchísimas gracias. Antes de comenzar, voy a compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla completa porque antes de retomarlo del curso, quiero ir a Canvas y mirar las actividades que tenemos pendientes, porque hay una de ellas que es una actividad que hay que desarrollar con tiempo, ¿sí? No sé si ya ustedes miraron en las tareas. Entonces vamos a tener a lo largo de este curso, vamos a tener dos parciales, uno que equivale al 20%, que es el parcial que viene a hacerse el 6 de marzo. Ya les confirmo las fechas, perdón, el 6 de mayo. Está mal. Estas fechas están mal. Aquí debería ser en este mes, en la semana 4. 1, 2, 3, 4. Tiene que ser en esta semana, del 2 al 8. Editar del 4 al 8. Creo que me quedó muy mal ahí. Esto tiene que estar aquí del 4, del 4 de mayo, fecha de entrega, no, al 8. Al 8. Listo, vuelve. Profe, una cosita, ¿por qué no Sí, dejamos esos parciales como para los fines de semana que quizás las personas tengan un poco más de tiempo? Es que entre semana quizás se dificulte. a ver, entonces podemos ampliarlo. Me toca sí o sí hacerla en estas fechas. Bueno, 1, 2, 3 en la cuarta semana. Entonces iría lo puedo dejar desde el 24 al primero. Bueno, el parcial desde el 24. Sí, sí, la semana 4. Desde el 24 de abril, que es un viernes, hasta el primero de mayo. Sí, yo creo que pasa lo mismo con el Listo. tema de las actividades, porque muchas veces entre Bueno, semana pues las personas trabajan y están colapsadas, las entonces quizás a veces los actividades, fines de semana son un poco más fáciles las para el fin de actividades ya te semana. cuento. Ya te cuento, hay una actividad que es un taller de normatividad de aprovechamiento. Ya está puesto, creo que arrancaba, hoy arranca el 14 de abril, tiene fecha hasta el 20, o sea, tenemos 8 días prácticamente para desarrollarlo, ¿listo? Y es en realidad no Profe, es pero muy largo. dice del 20 de abril al 20 de abril. No, aquí cuando tú entras está disponible del 14 de abril hasta el 20 de abril. Si miras mi pantalla, está del 14 de abril Sí, sí, disponible sí, hasta el 20 de abril. sí. Bueno, Sí, señora, sí está. desarrollar un estado del arte vigente, la normativa vigente que sustente el aprovechamiento de residuos, incluyendo el análisis de los marcos regulatorios y las directrices técnicas aplicadas tanto en el sector industrial como en el ámbito domiciliario, con el propósito de identificar alineamientos de la gestión integral, eficiencia y alineados con los principios de sostenibilidad y economía circular. Aquí básicamente tiene que hacer un estado del arte o un resumen biográfico en el que muestren cómo ha venido avanzando el tema de aprovechamiento en Colombia y cómo, ¿no? y cómo podemos nosotros mejorarlo, qué se podría llegar a hacer y cuáles esos lineamientos de gestión integral que se están desarrollando actualmente para apuntarle a un mejor aprovechamiento de los residuos. Ahorita vamos a ver un poquito de eso respecto a la normatividad. Es un taller muy corto, así que no tienen mucho. Después tenemos la actividad del parcial, tiene un 20%, la primera actividad tiene un 20%, y tengo esta, que es producción de biogás a partir de residuos orgánicos, que esta no es de una semana, esta se demora prácticamente 4 semanas. Por eso mi interés de poderles eh, impartir ahorita, porque en realidad el taller no es complejo, pero sí hay que desarrollarlo con tiempo. ¿Listo? Ya les digo cómo funciona. Entonces, este taller equivale al 30%. Aquí está cargado el taller de cómo se va a desarrollar
y básicamente ustedes tienen que identificar que se está produciendo biogás y a partir de ahí, entonces ¿hacer qué? Hacer un video. Sí, creo que es un video que les puse. Sí, mire, vea, desarrollar el experimento de producción de biogás alineados en los archivos. Este video se debe realizar de manera individual y unificado en un solo video en grupo, el cual debe contener el nombre de cada estudiante, la descripción del reactor y finalmente cargar a la plataforma como un trabajo con las conclusiones de la actividad. Bueno, si lo abrimos, entonces él tiene paso a paso. Profe, Dime, disculpe, Gustavo. buenas tardes. Sí. Gracias. Es que acabo de leer usted en la tarea que dice un video individual y acto seguido dice un video en grupo. Entonces, ¿o es individual o es en grupo? Es un video, o sea, el proceso de producción de biogás se tiene que hacer individual, pero al final son grupos de 5 personas, unifican en un solo video el taller para que hagan solamente un solo, al final ustedes van a cargar un solo video. ¿Sí me entienden? sea, los Y en el 5 video integrantes montan sus videos en un solo video, 5 videos. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, entonces finalmente no es difícil. Bueno, Ustedes señor. buscan una herramienta y simplemente cogen los 5 videos y los cargan para que lo puedan presentar. Y la otra parte, la parte de las conclusiones, de todo el marco de trabajo, tiene un solo trabajo. ¿Sí? Si quieren hacer un trabajo y se les dificulta mucho unificarlo y colocan los 5 videos en el trabajo, no hay ningún problema. También es válido. Bueno, me gustaría que lo Profe, otra unificaran, pero si no pregunta. pueden, lo pueden hacer. Y si no podemos Dime. hacer grupo por el tema de trabajo, ¿se puede hacer individual? Es que el problema es que son muchos estudiantes, entonces he tenido problemas porque no sé cómo es este grupo, pero el grupo pasado tuve 125 estudiantes, entonces imagínate estar revisando 125 trabajos, ¿sí? Listo, vamos a Entonces ver. es más Ok. por eso, si es posible, hagámoslo grupal. Ok. Aquí está el taller, entonces ustedes van a mirar, están los fundamentos técnicos, está el experimento, lo que hay que hacer y este comienza hoy y dura un mes. Es importante que lo arranquen de una vez, por lo menos que arranquen el reactor. Aquí les dice cómo tienen que hacer el reactor y es importante porque tienen que dejarle un tiempo de lag a las bacterias para que ellas comiencen a degradar la materia orgánica y puedan ustedes ver la producción de biogás. Si no, si lo hacen faltando 8 días, no les va a dar el tiempo, ¿sí? Entonces, por lo menos intenten montarlo lo antes posible. Bueno, aquí están todos los procedimientos. No es complejo, están todas los balances que se tienen que desarrollar. Cualquier duda, al igual en las clases, lo vamos mirando. En las siguientes clases me van contando cómo va su redactor. ¿Listo? Vamos a guardar por aquí. Y tenemos finalmente la evaluación final. Este taller de producción de biogás vale el 30%, entonces por favor gasten un poquito de tiempito. Y finalmente el parcial de examen final, que es el 30 de mayo también. No sé por qué aquí las fechas se me cambian siempre. Este tiene para final la última semana de mayo, entonces voy a dejarlo también igual. Son 8 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del 25, del 23 entonces al 30. Del 23 de mayo al 30 de mayo. Bueno, voy a volver un poquitito. O bueno, no sé si ustedes quieran entrar, miren el taller de producción de biogás y me cuentan si tienen alguna duda o algún inconveniente para desarrollarlo. Bueno, esas serían como las actividades que tenemos trazadas, que tenemos trazadas en este curso. Me encuentran por Canvas, mi nombre, mi perfil es walter.ariza@docentes.com. Sin embargo, aquí en módulos también lo van a encontrar, que en introducción creo que está.
también van a encontrar ¿mi qué? Mi... No, está en... Donde dice anuncio, mensaje de bienvenida, ahí está el correo. Ok, exactamente, ese es el que está buscando. ¿Listo? Ahí encuentran mi ese, por si necesitan alguna duda, alguna, escríbeme, por favor, escríbame. Si es por correo, escríbame a la bandeja de Canvas. Si es algo urgente, me pueden escribir a Teams. Bueno, por favor, no me escriban al correo de institucional, porque ese correo tiene cualquier 80, 90 correos, porque me llegan todos lo de la parte administrativa de la universidad. Entonces, muchas veces no consigo ver. Mientras que esta de aquí, que es de los estudiantes, siempre permanece así en cero, siempre la atiendo rápido. Bueno. Entonces, por favor, si me van a escribir, escríbanme por esta línea. Volviendo a eso, entonces vamos a seguir y a continuar con el curso de residuos sólidos. La clase pasada hablábamos de la importancia que eran el tema de los residuos sólidos y el aprovechamiento, ¿no? Y hablábamos de que había alguna una normatividad que estaba regida ¿para qué? Para el aprovechamiento como tal, y que a nivel domiciliario se estaba regido por un plan, ¿no es cierto? Que decíamos que el plan que regía como tal la recolección, el aprovechamiento, el manejo adecuado de los residuos era el PEGIR, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿sí? Y que este PEGIR estaba en cabeza por obligación de la alcaldía, y que la alcaldía podía apoyarse o subcontratar o delegar a las empresas públicas de cada municipio. Entonces eran las empresas públicas, generalmente en casi todos los municipios, la que se encargaba de hacer la recolección, el cobro y desarrollar los 13 programas que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Hasta ahí alcanzamos a mirar. Sí, señor. Ok, sí, que decíamos que había unos programas de transportes, de aprovechamientos, ¿qué? De servicio de recolección ¿de qué? De barrio de calles, limpieza de áreas públicas, bueno, habían muchos ahí, ¿sí? Pero este curso de Residuos Sólidos 2 se va a enfocar en el tema de aprovechamiento, que es el programa número 8 y que está amarrado obviamente a todos los otros programas, pero que es el programa de mirar qué productos o qué residuos salen de los hogares o salen de la industria y pueden ser reincorporados a la industria, valga la redundancia, ¿sí? O qué productos, por el contrario, deben comenzar a limitarse desde la industria para que sean poco consumidos, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, en el tema de aprovechamiento, que habían diferentes tipos de reducción de estos residuos en la fuente. Algunos se hacían cambio en los productos, entonces diseño de productos de menor impacto ambiental o incremento en la vida útil. Y aquí hablamos también de que en algunos casos tenemos que reducir al máximo o eliminar algunos productos que están inmersos en la canasta familiar y que son de uso diario. Usted me puede nombrar un ejemplo de un residuo o de un material que se utilizaba mucho para llevar a la canasta familiar y que ahora ya casi no se utiliza, que por normatividad lo limitaron. ¿Cuál es? Las bolsas plásticas. La bolsa plástica, exactamente. Entonces, la bolsa plástica, por ejemplo, es una estrategia. ¿Cómo? Los copitos por normatividad los cambiaron, ya no son plásticos. Los copitos, ¿sí? Ahorita los copitos, la bolsa plástica es el impacto tal vez más grande porque pues, la industria de plásticos perdió mucho dinero y se le fue encima a los gobiernos, porque no fue solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Se le fue encima a los gobiernos porque decían, venga, nosotros tenemos una industria, vivimos de esto, tenemos un montón de empleados, y la simple reducción de la bolsa en los supermercados disminuyó en un 40-50% la venta de estas empresas, ¿sí? Entonces hay un tema ahí de que en su momento se le fue encima, y la gente al comienzo no se adaptaba y le costaba mucho llevar su bolsa ¿de qué? De tela, o una bolsa
que no fuera desechable, sino que fuera aprovechable para varios usos. En algunos supermercados lo siguieron dando. Por ejemplo, en industria, en Estados Unidos, Walmart, por ejemplo, sufrió una demanda porque la seguían ofreciendo y sencillamente el Estado en algún momento dijo, ya, no es más, y si ustedes no lo quieren hacer, entonces les cobraron una multa, ¿sí? Entonces, en Walmart, por ejemplo, ya tampoco se utiliza, ¿sí? Y en algunas partes se le cobra la venta a la bolsa, pero a razón de la norma, la bolsa se tiene que cobrar costosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo la cobro a 50 pesos o a 20 pesos, que es lo que puede llegar a costar, entonces la gente sigue utilizando la bolsa, ¿sí? Por eso es que la cobran a 100 o a 200 pesos. En algunas partes inclusive o no la dan o sencillamente dicen se la ofrecemos, pero vale 300, 500 pesos, ¿sí? Y es una estrategia que funciona. Entonces, digamos que hay una solución ahí. El tema de los copitos, por ejemplo, también se utilizaba, o el tema de bases de icopor, también se utilizaba muchísimo y también comenzó a desplazarse y a decir, venga, tengamos uso consciente del icopor y comenzó a reducirse poco a poco, o el tema de los copitos, ¿sí? Y entonces ahora hay copitos biodegradables que vienen hechos de cartón para que presten el mismo uso, pero ya no son de plástico. Y eso es un cambio en la materia prima. Entonces hablamos de que habían esos cuatro tipos de estrategias, ya sean un cambio en el producto o cambio en los procesos, ¿sí? O limitación inclusive de alguno de ellos. ¿Listo? No sé si alcanzamos a ver también ese tema del aprovechamiento de los residuos sólidos, a qué conllevaba. Entonces, no solamente conllevaba decir voy ¿a qué? A utilizar un residuo, sino que ese residuo pues tenía que tener unas condiciones, ¿sí? Y unas condiciones es que hay muchos residuos que si bien son aprovechables, el costo es de aprovechamiento, por decirlo así, es muy costoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el icopor no es que no tenga una línea de aprovechamiento, una línea ¿de qué? De reuso. El problema es que el icopor es expandible en el 95% de su peso, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de lo que trae el icopor es aire. Entonces su transporte y su tratamiento como tal es costoso. Entonces eso hace que económicamente no sea viable aprovecharlo. Por eso es que muchos terminan en los rellenos sanitarios. Ahorita hay una gran cantidad de estrategias en las que inclusive hay un artículo que lo vamos a ver más adelante, en el que las personas utilizan aceite vegetal y otro compuesto que es soda cáustica para reducir ese 95% del licopor que es aire y dejar solamente el material, la resina, ¿sí? Y esa resina puede ser ya vendida, incorporada sin ningún problema al sistema. Bueno, entonces, uno tiene que saber también qué tipo de materiales puede llegar a tener un aprovechamiento. No todos, ¿sí? Algunos de estos materiales pueden ser aprovechados directamente y otros tienen que tener una transformación. Ahora lo vamos a explicar. El tema de los recicladores, que son las personas que hacen la recolección y llevan después de que hacen la separación de la fuente, desde el hogar hasta un centro de acopio, pues también tienen que ser, y en eso se ha trabajado muchísimo para darle dignificación a los recicladores, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, para que los recicladores que generan una tarea tan importante, pues tengan como tal unas condiciones de vida buenas en el tema, por ejemplo, de que estén afiliados a salud, de que estén eh, inmersos en un tema de un pago justo o un salario mínimo y que tengan un contrato laboral. ¿Qué se ha hecho? Entonces, todos los recicladores reciben por su trabajo un pago por el servicio ambiental que desarrollan. Entonces, todas las recicladoras del país como tal, el gobierno les paga una tasa retributiva, por decirlo así, por el trabajo que ellos hacen. Más adelante lo vamos a ver cómo se hace. Yo no sé si la clase pasada les alcancé a explicar un poco de cómo se desarrolla esta parte, ¿no? Bueno, voy a explicar entonces rápidamente. Básicamente, Profe. ¿Sí? No, ¿Ya la expliqué? ¿No? Ok. Entonces, hasta el año 2024, lo que se hacía era que, bueno, desde el 2006 hasta el año 2024, lo que se hacía era que se pagaba un pago por servicio ambiental a los recicladores. Al comienzo sencillamente se les sacaba un porcentaje, entonces decía el municipio,
tiene la capacidad de generar tantos residuos, se pueden aprovechar tantos, entonces de eso en porcentaje a los recicladores le corresponde tanto dinero de pago por servicio ambiental, ¿sí? Después de eso, entonces, se comenzaron a crear una, dos o tres recicladoras y se repartían entre ellos el trabajo, el dinero, digamos, que la alcaldía o que el gobierno enviaba para el pago por servicio ambiental por ayudar a seleccionar o aprovechar esos residuos. Después del año 2014, cuando ya entra norma, entonces le piden a los recicladores que ellos tienen que reportar la cantidad de residuos que se generan, que ellos están aprovechando, ¿sí? Entonces, las recicladoras pesan cuando venden el cartón o el plástico o el vidrio, mandan la factura al Sistema Único de Información que es el SUI, Sistema de Información, SUI, Sistema de Información, se me fue el nombre, qué pena. SUI, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si ustedes entran a la Superintendencia de Servicios Únicos Domiciliarios, entonces encuentran los reportes por municipio de lo que genera de lo que están reportando cada empresa recicladora, ¿sí? Hasta ahí estaba bien. Y entonces el municipio le tocaba pues pagar lo que ¿sí? ¿Qué pasa? Que después y entonces básicamente se reporta una tonelada, entonces el municipio le pagaba a las recicladoras por esa tonelada. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos recicladores de oficio lo que hacen es que ellos no están agremiados, no están parte de una asociación, sino que sencillamente van y reciclan lo que puedan y van y se lo venden a la empresa recicladora. Y la empresa recicladora entonces es la que va y reporta la tonelada reciclada y el gobierno obviamente le paga a ella. Sin embargo, el porcentaje que se le paga no es muy alto, pero entonces no llegaba a donde tenía que llegar, que era el reciclador, sino que se quedaba en la empresa recicladora. Por eso el negocio del reciclaje era tan bueno, porque usted está vendiendo un producto, pero aparte de eso el gobierno le tiene que pagar un extra por la cantidad de residuos que está generando, ¿sí? Entonces había una inconformidad grandísima entre las asociaciones pequeñas que no lograban vender directamente y obviamente los recicladores que no están como tal regularizados. Después del 2014, cuando entra la 754 a regir el PEGIR, obliga a que todos los recicladores tienen que tener un censo y obliga al municipio a que haga un censo de sus recicladores mirando las condiciones en las que ellos viven, las condiciones en las que ellos reciclan, cómo están los centros de acopio, si hay necesidad de una estación de clasificación y transferencia, y que los recicladores, si tienen un contrato a término fijo, si pagan seguridad social, si no pagan, y se hace una caracterización completa de cada reciclador. Y se dan cuenta que el sistema no está funcionando muy bien, que digamos, sino que son las empresas grandes las que están absorbiendo el dinero. Y los recicladores comienzan a quejarse porque el pago en realidad es muy bajo, ¿sí? Y obviamente este pago lo hace directamente el gobierno, obviamente las contribuciones de nosotros mismos, pero lo hace el gobierno, ¿sí? Por normatividad, el tema de aprovechamiento lo debería pagar el suscriptor, ¿sí? Debería el suscriptor tener un pago un pago al servicio, ¿sí? Y uno dice, no, pero entonces ahora al suscriptor le va a tocar pagar más, ahora me va a tocar pagar más, tras de que hago la separación en la cuenta, ahora me toca pagar más la cantidad de residuos. Ya les explico cómo funciona eso. Entonces, básicamente, después de 2024, el gobierno da 6 meses para que ellos se articulen a la nueva norma, y la nueva norma lo que dice es que ya no se les va a pagar directamente como se pagaba antes, sino que ahora se puede estandarizar y se le va a pagar lo mismo que se le paga a la empresa de Mondoñedo, donde se llevan los inservibles, más el tema del transporte, más el incentivo, ¿sí? Entonces, ahora ya a un reciclador que antes le valía una tonelada 80.000 pesos, ahora le pueden llegar a pagar 200.000 pesos bajo este criterio, y eso obviamente se los paga en cierta forma a los suscriptores, pero a cambio de eso ellos tienen que hacer tienen que tener unos deberes, ¿sí? No todo es tan bonito. ¿Eso en qué repercute?
en que ya ahora al suscriptor en realidad no se le toca el bolsillo, porque si tu suscriptor estaba generando, pues, un ejemplo, una tonelada, y esa tonelada, el 70% era inservible, pues se le tocaba pagar el transporte y pagar la disposición en el riego sanitario de ese 70%. Ahora básicamente le va a tocar pagar un 30% por el lado ¿del qué? De Mondoñedo, bueno, de la empresa donde van los inservibles, y el otro 40% que se está aprovechando ya no se le paga ¿al qué? A las empresas de inservibles, ejemplo, el sanitario Mondoñedo, sino que se le paga a los recicladores por su trabajo que hacen. Entonces, al suscriptor no se le va a tocar el bolsillo, pero al reciclador sí se le va a pagar mucho más dinero. ¿Sí? Lo que yo decía, de 80.000 pesos que vale una tonelada, por ejemplo, de plástico, se le puede llegar a pagar 200.000 pesos. Entonces, a ellos sí les sirve mucho. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que garantizar de que los residuos que están recolectando y que están vendiendo, sean del municipio. ¿Por qué? Porque antes buscaban, por ejemplo, en Bogotá los residuos y los llevaban y los hacían pasar a los municipios. Inclusive muchos cogían de la industria, llevaban los residuos a, por ejemplo, un ejemplo, Tenjo, y decían que eran residuos de Tenjo. Y pasaban la factura y entonces Tenjo se quedaban así como pagar el pago por servicio. Y no eran residuos aprovechados de allá, sino de Bogotá. Entonces, para evitar eso, tiene que hacer una caracterización de que los residuos se garanticen que sean del municipio. ¿Cómo se hace eso? Pues haciendo un censo juicioso, haciendo una caracterización juiciosa de dónde están los centros de acopio, cuál es la capacidad y cuáles son las rutas de recolección de ellos como recicladores. Entonces les están pidiendo a las empresas asociaciones de recicladores o recicladores que se organicen mucho mejor para poder hacer el trabajo. Después de eso, tienen que subir al Sistema Único de Información, al SUI, la factura diciendo en realidad cuántas toneladas, y eso se le tiene que vender a las empresas que como tal garanticen de que ellos están comprando y que eso va a entrar a una industria. ¿Por qué? Porque muchos recicladores lo que hacían es que le vendían a empresas ficticias y pasaban la factura al Sistema Único de Información diciendo, páganos, que vea, yo vendí 2 toneladas. Y cuando se dan cuenta, las empresas eran ficticias. Entonces, para evitar eso, se pide que se haga una línea o un orden en el proceso. Esto obviamente ha generado, pues, un malestar a los recicladores, porque ellos quieren la parte buena, y la otra parte, que es la parte de garantizar todo el sistema, pues es complicado, ¿sí? Y es complejo. Digamos que está arrancando. De hecho, hace como unos meses hicieron unas protestas, y básicamente era para eso, para que se quitara toda la parte de organización y les dejaran a ellos simplemente reportar lo que ellos podían hacer. Otra iniciativa que viene en esta nueva norma de aprovechamiento, es que el dinero que se le entregue tiene que llegar al reciclador, a la persona de oficio que está haciendo el trabajo, y no a las empresas grandes de recicladoras. Estas empresas grandes, si bien reciben el dinero, tienen que garantizar que se les llegue a los recicladores, o por lo menos haya una afiliación contractual con el reciclador. Entonces, digamos que es un tema de orden que puede llegar a funcionar, pero pues hasta el momento está apenas arrancando. Llevamos apenas 6 meses o un año del trabajo. Bueno, no sé si tienen dudas hasta aquí. No, profe. Listo, perfecto. No, No, señor. tengo. Ingeniero, una preguntita, disculpe, ¿esta claro. presentación usted nos la comparte o solo queda Sí. grabada en la clase? Bueno, queda grabada en la clase, obviamente, y yo aspiro a compartirla también, ¿sí? En el curso al final. Para el primer parcial, no, para el final la puedo compartir. Bueno, Bueno, eh, muchas gracias. después de eso, entonces, entramos a un tema de cuáles son los requerimientos, entonces, en cada línea de eso. Entonces, para hacer el aprovechamiento, eh, mm, el reciclador o la persona de oficio hay 2 mecanismos, depende de la que escoja el municipio.
el municipio puede hacer una ruta selectiva de residuales, de residuos de aprovechamiento y recoger todo lo que son residuos de aprovechamiento y llevarlo a un centro de acopio para que las empresas recicladoras se encarguen del trabajo. Esa es una opción. La opción que usualmente se hace y que es la más viable es que haya una buena separación en la fuente, entonces que el consumidor o el generador de esos residuos haga una separación en la fuente muy buena y que la saque en tres franjas diferentes, ¿sí? Que aquí encontramos que habían 3 tipos de colores y hay una normatividad de colores que no voy a detenerme en eso. Eh, Sin embargo, a mi parecer, tiene que llevar una, que es la de orgánicos, y la de orgánico debería estar en una bolsa biodegradable o entregárselo al carro recolector en una caneca para que no hayan bolsas en el material orgánico. ¿Por qué no deberían haber bolsas? Creo que ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿O por qué creen ustedes que no deberían haber bolsas en el tema de orgánicos? Por los microplásticos. Exacto. Porque los orgánicos llegan a la planta y la planta lo que hace es que tritura todo. Y al triturarlo, pues obviamente llevan el plástico se muere y después el ICA no les va a dejar que sea un orgánico, sino que sencillamente les dice que no lo pueden poner en los suelos. Entonces, para evitar eso, tienen que entregarse ahí. El tema, hay otra Profe. bolsa que dime. Profe, disculpe, ¿es posible colocar la diapositiva para que se vea en la pantalla completa? Sí, Gracias. ahí lo de mejor. Sí, profe, Listo. gracias. Sí. Ok, no hay ningún problema. Gracias a ti. Ahora, el tema de inservibles, debe ir en una bolsa, obviamente. Eso va a una empresa de relleno sanitario o una incineradora. En Colombia, la gran mayoría de esas ¿son qué? Son rellenos sanitarios. Y los rellenos sanitarios ya hemos hablado de que se use que sean unificados con varios municipios, que el problema se localice en un solo punto y no en muchos puntos. Y ya hemos hablado que el tema de seleccionar un sitio para aprovechamiento de relleno sanitario era complejo y lo vamos a ver también más adelante en detalle. Bueno, y hay otra bolsa que es la bolsa de aprovechamiento, que hay residuos de aprovechamiento. Entonces, el recolector, en realidad, la empresa, el reciclador, no debería estar escogiendo en cada casa lo que le sirve a él y lo que no le sirve, ¿sí? Porque ese trabajo bien lo tiene que haber hecho el consumidor en separación en la fuente. Entonces, él ya ha colocado ahí el vidrio, el plástico, el icopor en ese caso, y bueno, todos los materiales de hierro, bueno, todo lo que se mire que sea, todo unificado en una sola bolsa. El recolector se lo lleva y lo lleva a un centro de acopio, ¿sí? Esos centros de acopio son lugares, hay unos centros de acopio muy pequeños, hay otros centros de acopio de 50 metros cuadrados, hay otros de 100 metros cuadrados, otros de 500 y otros de 1000 metros cuadrados que son mucho más grandes, ¿sí? Esos centros de acopio, ¿qué hace? Entonces el reciclador ahí se encarga de sacar la bolsa y comenzar a separar en cartón, en plástico, en metal y volverlo a colocar en bolsas para poder él ahí sí saber a quién bueno, a dónde lo va a llevar para vender. ¿Sí? Uy, qué pena. Básicamente aquí el reciclador tiene que llegar al centro de acopio, pesar el residuo que él recogió, entonces él recogió 10 bolsas y las 10 bolsas pesan 5 kilos, hacer el pesaje y después de que haga el pesaje, entonces comenzar a separar el plástico, el cartón, el vidrio, bueno, todo lo que él considere, bueno, todo lo que los materiales aprovechados, qué pena. Y después de eso, volverlos a colocar en paquetes y pesarlos otra vez. Él va a encontrar que hay una parte que no es aprovechable. ¿Por qué? Porque no todos los generadores son juiciosos. Entonces muchos colocan, por ejemplo, en el de orgánico, en el de aprovechable, colocan bolsas contaminadas con alimentos o colocan cosas así. Entonces él tiene que pesar cuánto le está devolviendo al sistema y tiene que llevar un registro entonces de cuánto entró y cuánto devolvió como inservible. ¿Sí? Y estos dos valores
obviamente son solicitados por la normatividad. Entonces, arrancando por ahí en el centro de acopio. El centro de acopio también tiene que tener algunas condiciones específicas, ¿sí? Y es que esté en un punto que el uso del suelo sea para esta actividad, ¿sí? Él no puede escoger una casa cualquiera en un barrio y eso. ¿Por qué? Porque siempre se va a generar un impacto visual, un impacto de roedores, un impacto de olores. Entonces, para evitar eso, él tiene que buscar unos sitios adecuados, ¿sí? Después de eso, la localización, obviamente él no puede estar muy retirado porque si no le va a costar mucho. Entonces, lo que se hace es que cuando un municipio tiene varias empresas recicladoras, se sortean las zonas y cada municipio y cada empresa recicladora o asociación coge su zona y localiza los puntos de acopio que le queden cerca, obviamente, ¿para qué? Para hacer la separación. En cuanto a las condiciones locativas, entonces tiene que tener buena Profe, una iluminación. preguntita. Dime. Profe, la distancia del pueblo al punto de acopio, ¿cuántos kilómetros puede ser? No, en este caso el centro de acopio tiene que estar dentro del municipio. Ubicado en una zona estratégica, sí, que el uso del suelo le permita hacer ahí su trabajo, pero en teoría tiene que estar dentro del municipio, porque si está fuera del municipio eso va a recurrir en gastos primero de unos residuos que pueden ser aprovechables, pero que también hay una cantidad ahí de inservibles, y estamos hablando de que el 20 o el 30% de lo que se saca son de lo que están aprovechando son inservibles, o sea, vuelven al sistema. Y aparte de eso, la gran mayoría de estos recicladores andan a pie o andan en monociclas, ¿en qué? Sí, en carretillas. Entonces, tiene que estar dentro del municipio. El centro de acopio. Sí, Bueno, sí, profe, lo que pasa es que en la parte hay un municipio donde se encuentran mis padres, sí, es como decir San Andrés, porque ya entiende, entonces ajá, Tumaco, usted agarra lancha para el municipio. Y sí, entonces, digamos, él no está separado, digamos, no está fuera del municipio, sino que como hay partes que son bosque, entonces yo digo inundable, ajá. eso, entonces eso es lo que yo digo, la distancia, ¿cuánto puede ser? No, a ver, hay un tema que es el centro de acopio, que es donde el reciclador hace su trabajo y lo separa, y otra parte que es la empresa recicladora, ¿sí? Que es donde están las máquinas ¿de qué? De compactación, que es donde está toda la parte ya más industrial. Esa empresa sí puede quedar afuera, porque obviamente es mucho más grande y es mucho más visible, pero los centros de acopio son lugares pequeños, de 50 metros cuadrados, estamos hablando de una pieza básicamente. Sí, esos pueden estar dentro del municipio, pero obviamente concertados con el municipio para que el uso del suelo y la localización sea adecuado. Bueno, no sé si hasta ahí me explico o no era tu pregunta. Sí, sí, profe, sí, ya lo entendí, sí, que los puntos de acopio sí puede donde se recicla todo lo que es la basura, Exacto, a sí, llevarla al punto donde están ya las máquinas para hacer el proceso, sí, ya lo exacto. Es entendí. que los puntos de acopio usualmente son, digamos, la empresa recicladora tiene como tal 20 recicladores. Entonces, 4 de ellos colocan un punto de acopio. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Está manejando residuos mucho más pequeños. Sí, señor. Muchas veces ni de un barrio, de 2 o 3 cuadras, o de 2 o 3 manzanas. ¿Listo? En cuanto a las condiciones locativas, pues tiene que estar techado, tiene que tener trampa de roedores, tiene que tener buena iluminación, tiene que tener como mínimo la balanza para pesar, ¿sí? Son condiciones que están regidas por la norma. En la norma 754 también da las condiciones que tiene que tener, pero básicamente es este, ¿sí? El tema de procedimientos definidos, de equipamiento adecuado, sistemas de ventilación y extracción adecuada en el caso de que sean centros de acopio un poco más grandes. Hay zonas donde los centros de acopio pueden llegar a tener 1000 metros cuadrados, o sea, es una bodega. Esa también es válida, siempre y cuando tenga las condiciones de ventilación, extracción y bueno, todo el tema de bioseguridad, ¿sí? Eso para el tema ¿de qué? De un centro de acopio. ¿Qué pasa entonces con la parte de las casas? Entonces las casas, la empresa hace su separación en la fuente, entrega las 3 bolsitas,
o bien el municipio puede colocar centros de acopio o puntos uso de puntos limpios. Sí, esos usos de puntos limpios en algunas ciudades funcionan bien, en algunos pueblos funcionan también muy bien, pero hay que trabajar mucho con la comunidad. ¿Y qué son estos puntos de limpieza? Entonces, que por ejemplo hayan canecas municipales en el que solo se colocan los residuos aprovechables ahí. Entonces, el ciudadano puede sacarlos a cualquier hora, llevarlos y disponerlos ahí, o solo de orgánico y disponerlos ahí, ¿sí? En algunas partes funciona muy bien, sin embargo, eso tiene inconvenientes como todo, y es que las personas, primero hay un impacto visual en que miran ahí la caneca, y pues obviamente los olores cuando es un punto limpio de orgánico, pues genera problemas de olores. Lo otro es que la persona del común, cuando tiene en su casa un montón de residuos que ya comienzan a descomponerse, o eh, y tienen qué, y comienzan a lixiviado, entonces toca sacarlos. Y los saca y lo lleva en la primera caneca o punto limpio que encuentra, ahí lo arroja y ya me libré de mi problema de olores en mi apartamento o en mi casa. Y obviamente eso daña todo el proceso que se tiene. Entonces, hay que evitar. En algunas partes existen, yo te digo, pero están recogidos, inclusive en Bogotá los están recogiendo por el mismo problema. Después de eso hablamos de las rutas selectivas, entonces, como tal, el municipio tiene que garantizar una ruta selectiva para recoger los orgánicos, que obviamente van a ser aprovechados, después vamos a ver cómo los pueden aprovechar. Y hay otra ruta que es la ruta de inservibles, y él tiene la opción de generar una ruta de aprovechables para llevárselo a los centros de acopio a los recicladores, o incorporar en sus rutas a los recicladores. ¿Y a qué me refiero incorporar? Pues que el reciclador vaya recogiendo su bolsita aprovechable a medida que el carro recolector recoge los inservibles o recoge el orgánico. Y ya él decide si le dice a los suscriptores o generadores: saquen los aprovechables con lo orgánico o saquen los aprovechables con los inservibles. Pero ese trabajo tiene que ser en conjunto, tanto con las empresas públicas como con los recicladores. ¿Sí? No se puede, no, sí, no, uno tiene que garantizarle a los consumidores que se les va a recoger el tema aprovechables y qué día. Bueno, ya hablamos de la inclusión de recicladores en el oficio, entonces de la importancia de lo que se ha venido trabajando para que ellos tengan una dignificación, y de las obligaciones que como tal también ellos tienen. Así como el generador tiene obligaciones, o nosotros como suscriptores, también tenemos, así como tenemos derechos, también tenemos unas obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa con esa persona que cuando es lo orgánico saca los inservibles, y cuando es los inservibles saca lo orgánico, sencillamente no hace separación en la fuente, sino que saca toda la bolsa? Entonces usted mira que usted hace la separación en la fuente, tiene sus canecas, las saca, y su vecino saca la bolsa completa con todo, y el carro recolector pasa y se lleva todo, y usted dice: bueno, mi trabajo y el de allá se está revolviendo, y no estamos haciendo nada. ¿Qué se debe hacer? Pues bueno, hay unas multas que ya se pueden comenzar a generar, que son los comparendos ambientales, que si bien ya están normativizados para que se cobren, los municipios no lo pueden hacer hasta que no hagan un plan adecuado de aprovechamiento. Y aquí es donde pecan muchos municipios, que no pueden cobrar a los suscriptores sus comparendos ambientales, porque sencillamente no tienen un sistema o no tienen una educación establecida en los suscriptores. ¿Sí? Entonces, si al suscriptor no se le enseña que tiene que hacer separación en la fuente, la importancia y todo, es muy complicado que él lo haga. ¿Sí? Después de que se haga una campaña de educación, de que lleven 2 o 3 años con el piloto, si él no lo hace, entonces él sí puede incorporar a la policía, decirle: comienza a cobrar los comparendos ambientales. ¿Sí? Mientras está el piloto, lo que sí puede hacer el carro recolector es decir: yo no le recojo ese residuo. ¿Sí? Y no es obligación recoger residuos que no están dentro de la línea del piloto que él está desarrollando. ¿Sí? Entonces el carro bien le puede decir al señor del frente: no lo voy a recoger este residuo porque sencillamente usted no hizo la separación en la fuente, o lo puede hacer. ¿Sí? Es libre de él. Aquí hay una parte de la sección de pesaje, que era la que les hablaba, que tiene que estar en los centros de acopio, y pretratamiento y adecuación, que después de que ya el reciclador
pesó su cartón, pesó su plástico, pesó su vidrio, lo separó, ya sabe cuánto es, entonces ahora sí va a la empresa recicladora y le dice, lo voy a vender este cartón, ¿sí? Y este cartón, entonces pesó 10 kilos, ¿sí? Los 10 kilos, la empresa como tal se los tendrá que pagar y después darle el retributivo cuando la empresa lo venda y lo suba ante el Sistema Único de Información. Entonces, el reciclador paga, le dan sus, qué sé yo, 10.000 pesos por los 20 kilos y después entonces tiene que pasar para que le paguen el resto. ¿Sí? Básicamente así debería estar funcionando. ¿Qué se hace después? Entonces, dependiendo del material que sea, entonces la empresa recicladora, ya si es plástico, lo compacta, si es vidrio, pues en algunas cosas se tritura y se vende molido al mercado. Perdón, triturado, no molido, sino solamente triturado. El plástico, el vidrio, el plástico se compacta, las latas de cerveza o de aluminio también se compactan y la empresa recicladora ahí sí lo vende a la industria, ¿sí? Y ya lo vende el cartón aparte, el S y compactado, y ya lo vende por una tonelada, ¿sí? Y esta industria que ya se especifica, entonces lo lleva a la industria del cartón y el cartón entonces se incorpora para la producción de papel o de cartón y vuelve otra vez al ciclo otra vez, ¿sí? En el tema de implementación de tratamiento, esto básicamente es para orgánico, entonces aquí siguen, por ejemplo, la línea orgánico dentro de implementación de tratamiento. Si es orgánico, entonces se puede hacer, por ejemplo, compostaje o se puede hacer biodiesel, ¿sí? Y en el tema de compostaje, pues hay muchas formas de hacer compostaje. No solamente está el compostaje del lombricompuesto o de ¿qué? O de compostaje convencional, sino que también se puede hacer, por ejemplo, con la mosca soldado, no sé si han escuchado, está ahorita funcionando muy bien porque permite tener los dos, y el grado de eficiencia de este compost es mucho más alto en nitrógeno es mucho más alto. Después de eso, entonces, la empresa de tratamiento tiene que llevarlo, tiene que recibir su certificación con el ICA para poderlo vender y que obviamente llegue en el tema orgánico. En el tema de aprovechamiento, pues básicamente ya se lleva a la industria y la industria vuelve y lo reincorpora en la línea de economía circular al sistema. Yo quiero antes de continuar hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que las casas hechas de botellas de vidrio es una alternativa visto desde el punto de vista, de este punto de vista de economía circular, del tema de vista de aprovechamiento de residuos? ¿Es una buena opción o es una opción ecológica? ¿Ustedes qué creen? O el tema, por ejemplo, de parques de llantas o de cimentación de taludes con llantas. ¿Ustedes creen que es una buena opción o creen que es una opción más ecológica, pero que ambientalmente no debería hacerse? O económicamente no debería hacerse. El tema de las llantas es más como tema, o sea, ecológico, no deberían hacerse. El tema de las llantas más que todo. Y lo mismo, profe, lo mismo la vaina de las botellas, también porque usted sabe que es un peligro, pues cuando la vaina la botella de vidrio, cuando pega el sol, eso se recalienta. Y eso también es un peligro. Es que el problema con el vidrio es que si se calienta genera en la vivienda o en donde se utilice más calor y entonces no viene siendo ecológico porque hay que poner aire acondicionado. Entonces una cosa por otra, nada más es estético, es por uso. Bueno, una de las estrategias que en su momento tenían para el tema de que esa botella no estuviera por ahí tirada y no estuviera un problema, era hacer casas de vidrio, ¿sí? Y digamos que es una estrategia igual que los parques de llantas, igual que los taludes de llantas, ¿sí? Pero a lo largo de este curso vamos a ver que el vidrio es en realidad muy costoso y muy complicado hacer vidrio. Y el vidrio es uno de los materiales que puede ser 100% aprovechado y que aparte de eso los costos de aprovechamiento son muy bajos en relación a ese. Entonces, uno coger una tonelada de vidrio en botellas y colocárselo en una casa, cuando esa tonelada puede evitar que se genere una tonelada o se extraiga o se produzca
1 tonelada de vidrio, pues vamos a ver en el curso que es importantísimo y que no deberíamos hacer casas o no deberíamos hacer parques de plástico, sino que esto debería incorporarse a la economía circular para que se vuelva a aprovechar el vidrio, ¿sí? Y más porque el vidrio tiene el 100%, el vidrio no hay que hacer ninguna transformación. Él simplemente se muele y ya se puede volver a hacer botellas o hacer vidrio o hacer el material, ¿sí? Dime, John. Sí, profe, pues esos son soluciones, digamos que momentáneas. Puede que se vean bonitas en algunas cosas o algo, pero al final terminan siendo un residuo. Cualquier reparación que se requiera en una casa de esas va a generar un residuo. Entonces, ¿qué se va a hacer con ese residuo? O sea, es algo temporal, se podría decir, pero realmente su destino es la economía circular, donde se le va a sacar mayor provecho. Ahora, el tema, por ejemplo, de las llantas, antes se quemaban, ¿sí? Problema, obviamente, de gases de efecto invernadero, SOX y NOx al 100, porque la llanta, pues, es ¿de qué? Es de línea de hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces generaba problemas grandísimos. Después de eso, entonces se comienza a utilizar en taludes y todo, pero estamos estamos utilizando un producto que puede servir muchas veces en el mismo ejemplo de llantas, para producir más llantas, para volver otra vez a que funcionen, ¿sí? Y la estamos enterrando en un talud que se demora alrededor de 500 o más años en descomponerse. Entonces, digamos que ese tema y lo que le apunta a la economía circular es que se aproveche, ¿sí? No que se utilicen para otros usos, sino que pues, se aproveche al máximo, ¿sí? Otro, por ejemplo, alternativa que es muy buena es la tema de postes plásticos o de formas con plástico. Entonces, básicamente llega todo, se derrite todo y se generan postes plásticos para venta de eso. Y ahorita vamos a ver que si bien es una estrategia, tampoco no es la mejor estrategia, porque en estas fundiciones de plástico funden todo, funden plástico, funden botellas, y hay muchos plásticos que pueden ser reutilizados, ¿sí? Y estamos quitándole una vida útil a un plástico que puede incorporarse en la economía y la estamos sencillamente colocando en un poste ¿para qué? Para eso, para enterrarse ahí básicamente un tiempo bastante largo. Ahora, muchos de estos postes sufren fragmentación con el tiempo, entonces se parten y generan un residuo. Entonces, digamos que no es una estrategia, no todas las estrategias que suenen amigables con el medio ambiente o que suenen ambientalistas o ecológicas son alternativas viables a nivel de economía. Y aquí es la estrategia. Uno cuando... Sí, dime, ¿cómo? Qué pena. Todos estos reutilizaciones para productos plásticos o de hidrocarburos, sea de llantas o estos postes, la tasa de degradación y de contaminación del área circundante, no sé si hay un cultivo o algo que pueda generar como contaminación por microplásticos, ¿cómo se vería ahí? Es que el tema de estudios a raíz de microplásticos es muy escaso. Pero claro, el tema, por ejemplo, de descomposición de un poste que está hecho de plástico, pues obviamente él está virtiendo plásticos a la atmósfera y obviamente la contaminación se genera, ¿sí? Pero hay muy pocos estudios y como este trabajo apenas está como arrancando, por decirlo así, ¿sí? Estamos hablando de que el plástico en realidad se encuentra después de la manufacturación y que después del 2000 prácticamente que se comienza a decir, estamos contaminando mucho, nos toca comenzar a manejar mejor el plástico, ¿sí? Entonces es un tema muy nuevo, pero... Eso, pregunta, los estudios ahorita están muy enfocados, digamos, a las contaminaciones marinas, por el arrojo, pues, de los plásticos, obviamente los microorganismos, el consumo de los animales, etcétera, etcétera. Pero esta degradación, enterrándola, por decirlo así, también se tendría que ver reflejado en la vegetación, de alguna forma. Aquí hay un tema, digamos, grandísimo, ¿sí? Porque, por ejemplo, el tema de los rellenos sanitarios, si bien los rellenos sanitarios no los puede controlar, ellos generan una lixiviación que tiene trazas de microplásticos grandísimas y que van a ir a los cauces de ríos o a niveles freáticos, que no debería ser así, pero se está haciendo. Además de eso, la descomposición
de residuos sanitarios, casi ningún residuo sanitario tiene cubrimiento diario de los residuos, sino que se hace cuando ya se termina o cuando ya se va a clausurar. Y esta descomposición de microplásticos pues se extiende a la atmósfera, ¿sí? Entonces, digamos, aquí hay un tema grandísimo, pero no se investiga porque es peor si se dejan mal dispuestos, ¿sí? Entonces, digamos que son estrategias que se están desarrollando y que en el camino, obviamente, ya nos damos cuenta que no son tan buenas y que tenemos que buscar una parte económica de esta línea, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, al tema de estas llantas que se entierran y que económicamente no es viable, ¿sí? Si bien una estrategia o las botellas de vidrio, si bien una estrategia ecológica, no es una estrategia ambientalmente viable hacia futuro, ¿sí? Porque estamos enterrando un recurso, ¿sí? O estamos colocando en un poste a un recurso. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Listo. La próxima clase, entonces vamos a ver esta parte de un poquitito de economía circular y más que todo de producción más limpia. Y vamos a comenzar a ver entonces el plástico, ¿sí? Y aquí bueno, no sé si alcanzamos a ver el plástico. Yo creo que sí. Y vamos a comenzar a trabajar sobre cada residuo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y vamos a dejar entonces la clase ahí por hoy. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias profe. A ustedes, muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, profe.